Bueno, empezó la grabación. Bueno. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para los que nos están acompañando de forma remota. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Hoy, con un equipo ampliado, nos acompaña Elvin Verás, si se puede parar, se para. Lucy Rodas, que son profes que están por el programa de intercambio, van a estar un mes acompañándonos. Ellos vienen de la Universidad Unitec de Honduras y van a estar trabajando con el equipo en algunos proyectos de los cuales ustedes ya eligieron y vamos a seguir trabajando la próxima semana con algunas visitas que necesiten, con la compañía de los ingenieros de Honduras que se suman al equipo. A Mayra, está Maya Iturain y Carlos Espota, que son del equipo estable. Ellos se quedan acá. Bueno, nos acompaña el secretario académico de la Facultad de Ingeniería, el bioingeniero Andrés Naudi, la bioingeniera Cecilia Pérez, que son parte del equipo que está en el proceso de implementación del nuevo plan de estudio de la carrera de bioingeniería. Agradecerles a todos los que se sumaron de manera virtual al encuentro de hoy y para comentarles más o menos de cómo llegamos hasta acá, es en la materia de introducción a los sistemas de salud, los estudiantes estuvieron recorriendo organizaciones del primer nivel de atención, centros de salud, casas de atención y acompañamiento comunitario, escuelas, y también se visitaron algunos servicios hospitalarios del sector público, del Sanatorio La Entrerriana. Tuvimos también dos charlas tratando de conocer otras experiencias con el bioingeniero Pablo Viñas, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe, de Cartil, viendo el aporte de las tecnologías en el cuidado de los adultos mayores. Y hace unas semanas tuvimos algunas experiencias vinculadas con el diseño de políticas para la atención de la salud mental en la Facultad de Ingeniería, con distintos proyectos legislativos que abordan la atención en salud mental. Bien, y hoy llegamos a un centro que tiene una alta especificidad en la atención de algunos problemas y que por nuestra edad pudimos ver desde el origen. Este centro se presentó en el aula magna, en el aula 4 de la Facultad de Ingeniería, allá por el año 2012, y tenían solamente un render de lo que iba a ser este centro de medicina nuclear, y bueno, poder ver eso, poder ver desde un proyecto hasta la implementación, y hoy estar acá, bueno, es una emoción importante, porque vimos algunos problemas en el sistema de salud entrerriano, vimos recursos, vimos capacidades, y esta es una más, y está muy bueno que en Entre Ríos podamos tener un centro como este. Y bueno, y voy a presentar a la bioingeniera Jesús Corbel, quien es la que va a dar la charla inicial, y después vamos a pasar a hacer una recorrida. Bueno, es bioingeniera por la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en radioquímica y aplicaciones nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la UNSAM, maestranda de la Maestría en Estudios y Políticas de Género, trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el área de aplicaciones nucleares en salud y con lugar de trabajo en Semener, en docencia e investigación. Y es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la carrera de Ingeniería Nuclear de la UNSAM. Parte de la agrupación de trabajadoras de Ciencia y Tecnología, las CURI. Bueno, muchísimas gracias a Jesuana, a Belén Moglia, que es del Comité de Docencia e Investigación,
por habilitarnos este espacio y poder establecer un encuentro para compartir esto de que habíamos hablado de que sea los aportes de la ciencia y la tecnología. Acá hay mucha tecnología y también hay ciencia, y hace unos cuantos años, disculpe, acá me perdí en lo que iba lineal a presentarlo a usted, pero no. Hace unos años se escribió un libro que es Cáncer y Sociedad, donde les compartimos así algunos capítulos, donde las editoras, que es la doctora Natalia Luxardo y Laura Bengochea, en este libro se muestran las trayectorias diagnósticas y terapéuticas de problemas asociados con el cáncer en Argentina, y se muestra en algunos capítulos de ellos la evidencia de la necesidad de crear centros distribuidos en el país, en un plan que Suana después nos va a comentar, que da origen a estos centros, y estos centros permiten acercar la atención y el cuidado de la salud a muchas personas que antes llegaban a centros especializados, generalmente en Buenos Aires, con estados avanzados que podían ser diagnosticados y tratados de otra manera. Previo a esto, también pudieron conocer, compartimos un video con otros estudiantes del oncólogo clínico Eduardo Casá, que habla de la importancia de la investigación, no solamente en la industria de la farmacia, sino también en la epidemiología, en la atención, en el cuidado, en la implementación de proyectos para facilitar el cuidado que merecen las personas que tenemos o podemos llegar a tener problemas vinculados con los oncológicos, con problemas oncológicos. Así que bueno, agradecerte, Jesuana, y listo, adelante. Bueno, usted. No vamos a hacer recorrida, quiero que esto quede grabado porque Belén me va a retar después. Bueno, yo soy Jesuana, como dijo Fer, trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, este es mi lugar de trabajo desde el 2022. Además de trabajar en la parte de docencia e investigación, también en este momento soy presidenta de la fundación, que ahora vamos a charlar un poquito sobre cómo está organizada. Así que, no sé, arrancamos con la presentación. Cuando pensé en esta charla, fue como esta última semana tuve como un diálogo interno con Fernando, que no está enterado, pero yo le iba contestando cosas. Venimos con discusiones hace mucho tiempo respecto al tema de la complejidad de la tecnología. Tenemos venimos como charlando y pensando esto hace mucho tiempo. Y la primera cosa que se me ocurre pensar es por qué es necesario un centro de esta complejidad en la provincia. Para ponernos en la misma página, digamos, primero pensar en una definición posible de tecnología sanitaria. Esta es la definición de la página del Ministerio de Salud. Herramientas, dispositivos, medicamentos, procedimientos y sistemas que se utilizan para promover, prevenir, diagnosticar, promover enfermedades, capaz no, promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades, o para la rehabilitación y los cuidados a largo plazo. Esa sería una definición posible de tecnología sanitaria, en la cual no sé si ya la charlaron por ahí en alguna clase. Bueno, esta es como sería como una definición bastante oficial, en la cual, como ustedes ven, no son solamente, cuando uno piensa en tecnología, piensa en los equipos por ahí, no son solamente los equipos, sino que va mucho, mucho más allá. Y pensando en esto de la alta complejidad, de qué es la alta complejidad, una cosa que podríamos pensar es que es una tecnología sanitaria con un alto nivel técnico, que se utiliza para el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de enfermedades que en general suelen ser complejas, ¿no? Que necesitan ciertas herramientas para el diagnóstico que van más allá de las herramientas que por ahí se utilizan habitualmente. Después vamos a ver que hay algunos equipos que son de alta complejidad, pero que los diagnósticos que se usan para muy diversos diagnósticos. Pero no alcanza solamente con el equipo, y eso es un poco el
el desafío que tienen estos centros, que están distribuidos en todo el país, ahora les voy a contar eso. No solamente necesitamos equipamiento, o sea, no necesitamos solamente el tomógrafo o el resonador, también necesitamos otro equipamiento, que es el equipamiento auxiliar. También necesitamos personal capacitado, y esto no es un detalle, porque capacitar al personal para poder usar los equipos y, digamos, de alguna manera sacarles el jugo es un desafío también, sobre todo por ahí cuando estamos alejados de los grandes centros como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. También se necesita infraestructura. En general estos equipos no se pueden poner en cualquier lado, tienen que ser en un ambiente que esté acondicionado, en ciertos espacios. Y necesitamos una inversión grande. Entonces acá entra una discusión de, bueno, cuando hacemos esa inversión, ¿quién hace esa inversión? Y además también, ¿vale la pena hacer esa inversión? Digamos, ¿no? Estamos en un país donde tenemos, bueno, en todos los países, pero en el nuestro en particular, los recursos suelen ser bastante limitados, entonces es una discusión esto de en qué vamos a invertir cuando invertimos en salud. Y otra idea que a mí me da vuelta siempre es si esa tecnología es necesaria, ¿no? Y acá también hay algunos conceptos que venimos como pensando hace muchos años, y uno de ellos es lo que sería la tecnología adecuada o por ahí, o apropiada, ¿no? También la palabra apropiada no me gusta, por eso soy. Que tiene que ver con si la tecnología es adecuada para lo que yo quiero diagnosticar o para lo que yo quiero tratar, si es suficiente esa tecnología. ¿Cuál es la relación entre el costo y la efectividad? Porque también esa es una pregunta que hay que responderse al momento de decir, bueno, voy a instalar un equipo, voy a implementar un procedimiento nuevo. ¿Cuál es la accesibilidad y la equidad? Y esto es recontra importante, y para esto necesitamos tener muy claro y poder conocer cuál es la situación de la región en la que estamos instalados, ¿no? Esto de pensar de que cómo hacer para que la tecnología o para... Sí, la tecnología que estamos poniendo a disposición realmente esté a disposición de todas las personas. Y eso es un tema, porque, por ejemplo, lo que decía Fer hoy, cuando se habló de dónde poner el Sevener, la primera opción era ponerlo en el túnel, a la salida del túnel, digamos, ¿no? En unos terrenos que está ocupando Patronato hoy. Que la provincia, que hubo una discusión, porque en realidad la Comisión Nacional de Energía Atómica le propuso a la provincia instalarse allá, y Patronato dijo, prefirieron instalar a Patronato, y entonces nos mandaron para acá. Que para mí es una ventaja comparativa, ¿no? Porque digo, estar en el túnel es de muy difícil acceso, no es fácil llegar, o sea con colectivo de línea, y para mí la gran ventaja que tiene que Sevener está acá es que la Facu esté a 3 kilómetros. Es un beneficio para la Facu y es muy bueno para Sevener también. Pero además también acá se llega mucho más fácilmente, hay más líneas de colectivo, bueno, funcionan como quieren, pero está. Un problema, y es un problema que nosotros tenemos, es el tema de la sostenibilidad, digamos. No solamente comprar los equipos, sino hay que mantenerlos a los equipos, mantenerlos en condiciones, hay que eventualmente pensar en reemplazarlos o actualizarlos. Entonces no es solamente comprar un equipo caro una vez que tengo plata, sino que hay que pensar cómo sostenemos después ese equipo, porque no tiene sentido tener un equipo o adquirir un equipo o implementar un procedimiento nuevo si después no lo voy a poder sostener en el tiempo. Y por último, el último punto es algo con lo que yo estoy en discusión, que dice la adaptabilidad al contexto, considerar el entorno social, económico y técnico en el que se aplica. En principio es algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero creo también que hay que adaptar la situación a lo que nosotros queremos. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en Sevener se necesita cierta cantidad de personal que tenga una formación determinada, y bueno, podemos decir, en Entre Ríos no hay nadie con esa formación, listo, ponemos el centro en otro lado, o podemos decir, formamos la gente para que pueda trabajar en Sevener, ¿no? O sea, son dos maneras de mirar. Entonces, ¿por qué necesitamos centros de alta complejidad? En 2015, en Argentina se empezó a implementar lo que se llamó el Plan Federal de Medicina Nuclear y Radioterapia, que fue un programa implementado
desde el Ministerio, lo que era en ese momento el Ministerio de Planificación, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para generar, construir centros, como sería hoy Semenor. La CENEA cumplió hace 3 días 75 años, tiene una larga tradición de desarrollo tecnológico, de investigación relacionada con el área nuclear, y tiene un antecedente que es la FUESMEN, que es la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, que se inauguró en el 87, y que es como la madre, digamos, de todos estos centros. Fue el primer modelo que se implementó en el país. En el FUESMEN hubo por primera vez un PET, que es un tomógrafo por emisión de positrones. Ahora después, acá también hay uno, les voy a contar un poco de eso. Pero bueno, también fue el primer lugar en América Latina que tuvo un ciclotrón para uso de producción de radioisótopos. O sea, es como un lugar de referencia. Y 10 años después, en el 94, un poco después, se inauguró la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear en Cava, en Buenos Aires, que también tomó como ese modelo. Y los modelos de fundación, digamos, son modelos que han funcionado. Entonces, bueno, en el 2015 se empezaron a desarrollar estos centros. Semener es un poquito anterior, porque en realidad Semener se empezó a pensar antes del plan de medicina nuclear y radioterapia, pero al final se terminó como subiendo, digamos, a esa ola. Más allá de esto, de los centros, que son los que hoy están distribuidos en algunos lugares del país, porque bueno, ese plan tenía una cantidad de centros, se llegó a construir una parte, otra parte no, pero tenemos como antecedente, además de la FUESMEN, el Instituto Rojo, que es un instituto oncológico que depende de la UBA, y que es un instituto de referencia nacional, es público, y el Hospital de Clínicas, que tiene también el Servicio de Medicina Nuclear, que es uno también de los referentes, y son los dos lugares donde se han formado la mayoría de las personas que trabajan en medicina nuclear y en radioterapia más viejas, digamos, las más grandes los formamos ahí. Ahora después se sumaron otros centros, como el Instituto Balseiro, el Instituto Dan Benninson, que también hacen formación, pero inicialmente eran esos dos lugares, donde se formaron todos los médicos nucleares y todos los radioterapeutas de terapia. En la actualidad, bueno, en el mapa este de la CENEA hay un montón de cosas. En la actualidad hay un centro, el más austral de todos, es el centro que está en Río Gallegos, el de Patagonia. Hay un centro en Río Negro, en Bariloche, que se llama Intecnus. Hay otro, bueno, está el de Mendoza, la FUESMEN. Hay uno en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Está la Fundación Centro en Capital Federal, está el Centro Oncológico Pergamino, ahí en Provincia de Buenos Aires, está el Semenur, que es el último que se inauguró, que es el de Formosa, está el nuestro, Semener, y quedaron a media en camino, digamos, de construcción, uno que habían planteado en Salta, otro en Santiago del Estero y otro en La Pampa, que bueno, están en discusión a ver si lo reflotan o no. El gobernador lo quiere reflotar, pues tienen varias discusiones. Y también hay un centro en La Plata que se está tratando de recuperar. Hace muy poquito, el Hospital Garrahan, el servicio de radioterapia del Hospital Garrahan se sumó a esta red de centros. Más que nada buscando. La idea es poder ayudar a mejorar, sobre todo, la cuestión tecnológica. En el Garrahan tienen muchísima experiencia. El otro día estaba leyendo, prácticamente el 80% de los tratamientos pediátricos que se hacen de radioterapia se hacen en el Hospital Garrahan. Así que, bueno, es muy importante. Bien. La idea de la distribución de los centros era justamente, la idea de este plan de medicina nuclear y radioterapia, era que se pudiera llegar
con algunas prácticas que se hacen en pocos lugares en el país, que se pudiera llegar de manera federal. La idea era que la gente no se tuviera que trasladar tanto, digamos, para poder hacerse un estudio de diagnóstico o hacerse un tratamiento, porque eso implica un montón de cosas. Bueno, el Garrahan es un muy buen ejemplo de eso. Es necesario un lugar donde te puedas alojar vos y la persona, o sea, la persona que el paciente y la persona que acompaña. Hay un montón de cuestiones alrededor de eso. Entonces la idea un poco era justamente federalizar o mejorar la accesibilidad a la salud. Finalmente el Semenar se fundó en el 2015 y empezó a funcionar en el 2016, y es una fundación que está formada por inicialmente 3 instituciones fundadoras, valga la redundancia. Una es el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que aportó el terreno para la construcción del Semenar, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que aportó todo el equipamiento y el personal inicial, o sea, la gente que empezó a trabajar acá era gente que era gente de la comisión. Después, bueno, la mayoría de esa gente pasó a trabajar como empleado del Semenar. Y el IOSPER, que por ahora es IOSPER, que hizo la construcción del edificio y aportó todo el mobiliario y demás. A estas 3 instituciones se sumaron, una vez iniciada la construcción, o sea, comenzamos a funcionar como Semenar, y se sumó la Universidad Nacional de Entre Ríos y la UADER, que se sumó hace un par de años. Las 2 personas que son representantes de la universidad nuestra, una es docente, o sea, los 2 son docentes de la Facultad de Ingeniería, uno es el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad, y el otro es, bueno, el docente de la facultad. No es de todas maneras un cargo o sea, es nominal a quien está en la fundación. A mí la Comisión Nacional de Energía Atómica me designó como presidenta. Los cargos duran 6 años y, bueno, y son totalmente ad honorem, como me gusta a mí. Bueno. Una cosa que quiero aclarar, que me parece que es importante: nosotros funcionamos a través de un consejo de administración. En ese consejo de administración los cargos están distribuidos según el estatuto entre esas instituciones, centralmente IOSPER, la provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros no tenemos un presupuesto asignado, o sea, no somos una institución pública en el sentido de que no tenemos un presupuesto asignado ni de ninguna de las instituciones. Y tomamos en el Consejo de Administración las decisiones políticas, digamos, de las líneas de trabajo del Semenar, y eso se lo derivamos o instruimos a la gerenta general, que también es ingeniera, Marianela Pacheco, que empezó hace unos años de la facultad. Ella es la que en este momento es la gerenta, y ella es la que lleva adelante las propuestas que nosotros aprobamos. Esto parece una propaganda. Siempre que digo esto parece que estoy vendiendo Semenar. ¿Quiénes pueden atenderse en Semenar? Bueno, Semenar, como yo decía, no tiene un presupuesto asignado, por lo tanto, nosotros nos sostenemos con lo que cobramos, digamos, de las prestaciones médicas que se hacen acá. En principio, todas las obras sociales con las que tengamos convenio, todos los pacientes pueden venir a trabajar, a atenderse acá. Nosotros no tenemos ningún tipo de cupo para ninguna obra social. Ahora vamos a ver que la obra social que más pacientes aporta, por decirlo de alguna manera, es el IOSPER. También tenemos un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, desde que nos derivan los pacientes, para la mayoría de las prácticas que tenemos acá, que nos derivan los pacientes desde los hospitales públicos, que tienen que ser pacientes que por una cuestión del ministerio tienen que tener ciertas condiciones, como no tener obra social, etc. El San Martín, el San Roque acá de Paraná, el Mas Bernat de Concordia, el Centenario de Gualeguaychú, el San Antonio de Gualeguay. Además, esto sí se los cuento porque capaz les interesa, tenemos un convenio también con el municipio de Oro Verde, que lo instrumentamos a través del SIC,
que se pueden hacer ecografías, creo que son, sí, ecografías gratuitas para cualquier persona que sea de Oro Verde y que venga con una orden de SIC. No sé si conocen ya por el SIC de Oro Verde. Bueno. Y después cualquier persona que quiera pagar su tratamiento, su diagnóstico en forma particular, también lo puede hacer. ¿Cómo es esa distribución de pacientes? Que por ahí es algo que a mí me parece que es interesante. Bueno, esta es como si sería la evolución de los pacientes desde 2021, que es la primera columna a la izquierda, y este desglosado que está acá es también de cómo es mes a mes, cómo es la evolución de la cantidad de pacientes en todo Semener. Son bastantes. A fines del 2023 llegamos a los primeros 100.000 pacientes. La tendencia es en crecimiento y todavía no se ha estabilizado la cantidad de pacientes que vienen a atenderse. Por un lado, eso tiene que ver con que nosotros tenemos una política de hemos ido abriendo los distintos servicios, implementando las distintas prácticas de manera creciente, digamos. Y también tiene un poco que ver con las obras sociales. Deben haber hablado de eso y si no seguramente van a hablar, pero bueno, en nuestro caso el tema de los convenios que nosotros podamos tener con las obras sociales es algo que define definitivamente la cantidad de pacientes. Y esto está planteado más que nada, esta es una distribución de pacientes atendidos en el Semener desde su inauguración hasta ahora, hasta abril, y si se fijan, el 43% de los pacientes, y todo esto que está acá, son de IOSPER. Es algo que dentro de todo es lógico, porque IOSPER es la obra social más grande de la provincia, tiene alrededor de 300.000 afiliados, por lo tanto es esperable que la mayoría de los pacientes los aporte IOSPER, pero bueno, tenemos alrededor del 43%. También hay una parte de esto que tiene que ver con cómo es el convenio, que nosotros, por ejemplo, en el Semener no se cobra coseguro, entonces también hay muchos pacientes que eligen venir a Semener en otros lugares, porque acá no se cobra coseguro, parte del convenio, ¿no? El 27% que viene de PAMI, que también eso es bastante, depende mucho de, no sé si saben, pero vieron que hay algunos estudios y algunas prácticas que PAMI tiene lo que se llama la cápita, que es como que te dicen dónde tenés que hacerte el estudio. Bueno, eso ha ido cambiando, entonces, bueno, hay algunos de los estudios que están acá que tienen cápita, otros no. Son público cautivo, ¿no? Las cápitas no. Y después, acá el ministerio, eso es el 5% del total en toda la historia de Semener. En la actualidad, en los pacientes del mes de abril, mayo, el Ministerio de Salud más o menos aportó el 11% de los pacientes. Está como subiendo también. Y bueno, después acá están las demás. Acá está Suner con el 1. Acá hay otros. Algunas cosas que a nosotros nos parece que son importantes y que tratamos de implementar, que en realidad a veces nos salen, a veces no nos salen, pero es hacia el... No sabía qué ponerle el título a esta diapositiva. Bueno, porque es como una mezcla, ¿no? Pero bueno, una cosa en la que nosotros tratamos hacia lo que tratamos de ir es hacia una atención integral del paciente y que esté centrada en el paciente y no en quien realiza las prácticas, que es un poco el modelo médico hegemónico. Seguramente van a charlar de esto en algún momento también. ¿Ya hablaron? A lo largo de la vida. A lo largo de la vida, ok. Sí, es una conversación. Nosotros la iniciamos en el 97 y todavía no la terminamos. Jesús, esta materia es introducción a los sistemas de salud. No me Hay apuro. muchas cosas que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de la carrera y el nuevo plan de estudio, Sí. donde iremos profundizando. Bueno. Así que toda cosa que pueda lanzar así, vamos tomando apunte y después lo seguimos trabajando. Ok, bien. Entonces, por un lado, el tema de la atención integral. Acá un paciente que llega a Semener no solamente se entiende si tiene, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes oncológicos, no solamente se atienden con el oncólogo, sino que la idea también es que cuando el paciente ingresa a Semener también pueda tener acceso a otras prácticas médicas que son complementarias de la oncología, incluyendo su salud mental y su bienestar. Una característica que tiene Semener es que las prácticas que hacemos acá, casi todas, digamos que prácticamente todas, son de alta complejidad.
no tenemos equipos de baja complejidad, no tenemos equipos de rayos X, no tenemos laboratorio clínico, o sea, es todo de alta complejidad. El personal, de nuevo lo repito, porque la verdad es que el personal de Sevener es un lujo, no solamente por la calidad de su formación, porque todas las personas son gente muy formada, sino que lo que sucede en una institución de este tipo es que a medida que pasa el tiempo, la gente que permanece, que se queda trabajando, se va formando, digamos, en la práctica. Entonces, una persona que trabaja en turnos o que trabaja en administración, se va formando también en cosas que le permitan mejorar su atención a los pacientes. Y la otra cuestión que es muy importante para nosotros, y que eso sí distingue a estos centros de medicina nuclear y radioterapia que están vinculados con la Comisión Nacional de Energía Atómica, es lo que tiene que ver con la investigación y la docencia. En Sevener, la investigación y la docencia que se hacen no son en el tiempo que nos queda, sino que es una de las cuestiones más importantes, una de las cuestiones importantes que tiene Sevener, además de la atención de los pacientes, es poder hacer investigación y poder hacer desarrollo y también poder hacer formación. Y cuando hablamos de formación o de docencia, no hablamos solamente de que nosotros como trabajadores de Sevener nos formemos, sino también estamos hablando de poder formar a gente de la región, porque una cuestión que a mí me parece que es importante es que la formación se dé en el lugar también, ¿no? O sea, que no sea lo mismo que Sevener esté acá o esté en Mar del Plata, digo, para la gente que vive acá. No solamente porque se atiende, sino porque también se puede formar acá. Entonces nosotros recibimos todo el tiempo rotantes, becarios, pasantías, proyectos finales, PPS, etc. Y lo último que me parece que también está bueno es esto de pensar la integración. Con la comunidad, yo me acuerdo cuando empezó toda esta cuestión de Sevener, de poner acá el Sevener, el intendente de Oro Verde nos llamó de la facultad, a la facultad llamó para decir que, bueno, que querían poner un centro de medicina nuclear acá y que si eso era peligroso, que se vea problemas con los residuos, con una cantidad de todo lo asociado con lo nuclear y el pescadito de 3 ojos de los Simpsons. Entonces, una cosa que nosotros trabajamos mucho es el tema de poder estar anclados en la comunidad y además también el poder de a poco, porque la verdad es que es un laburo bastante complejo, el poder interactuar con el resto de las instituciones de salud de la zona, de la región, que no es fácil, en particular con el sector privado, y también el poder participar en la construcción de las políticas públicas de salud de la provincia. Como nosotros nos pensamos como un centro de referencia, en algunas prácticas somos una referencia nacional, entonces lo menos que podemos hacer nosotros es aportar a la provincia en lo que sea el diseño de políticas públicas. No siempre hay un diseño de políticas públicas, porque no todas las decisiones se toman como uno piensa que deberían tomarse, pero de todas maneras aportamos lo que podemos. Ahora les voy a contar algo de eso. ¿Por qué cuando la CONEA definió estos centros pensó básicamente en diagnosticar y tratar lo que está vinculado a enfermedades oncológicas, o sea, el cáncer? Básicamente por esto, porque los tumores son la segunda causa de muerte registrada en el país. Digo registrada porque, bueno, seguramente ese número está por debajo de la realidad. No sé si ustedes charlaron alguna cosa de esa, pero cuando una persona fallece, hay un médico que dice en su certificado de que se murió esa persona, y no siempre ese registro es un registro que diga la verdad. Quiero decir con esto, no, lo que quiero decir con esto es, a veces la persona se muere de un paro cardiorrespiratorio, pero en realidad esa persona viene con una patología hace, no sé, 3, 4 años, y el médico que lo ve dice se murió de un paro, pero en realidad no queda registrada esa patología. Entonces, es probable que esto esté ¿cómo sería? Subregistrado. Subregistrado. Pero bueno, esa es la segunda causa de muerte, es una de las enfermedades más comunes, después de las enfermedades cardíacas, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, me falta una. Bueno, ¿qué es el cáncer entonces? Cuando hablamos de cáncer, hablamos de un conjunto de enfermedades que son enfermedades que no se, o sea, uno cuando piensa en cáncer piensa en el cáncer,
y en realidad es un conjunto de enfermedades diferentes que tienen en común el crecimiento descontrolado de un grupo de células del organismo. En la Argentina tenemos una incidencia, esto es, el azul es la incidencia y el rojo es la mortalidad, esto es del 2020. Después voy a decir algo respecto a esto, a los registros, porque me parece que es importante que por ahí tirarlo para la discusión. Fíjense, por ejemplo, el cáncer con mayor incidencia es el cáncer de mama, que como ustedes deben saber, afecta en un 99% a las mujeres. Pero fíjense que tiene una alta tasa de incidencia, pero una tasa de mortalidad relativamente baja con respecto a la incidencia. Después viene el cáncer de la próstata, el cáncer de colon y recto, el cáncer de pulmón, cáncer de cuello de útero. En la provincia de Entre Ríos, estos órdenes varían un poco, ¿no? En los varones, para hablar de la incidencia más que de la mortalidad, las primeras 10 causas de nuevos casos de tumores malignos en Entre Ríos entre el 2002 y el 2011, el primero es el cáncer de próstata, en incidencia, y después el cáncer de pulmón. Fíjense que el cáncer de próstata por lejos, 21,2%. Y tercero, el de colon y recto, que ahora lo marco porque es el cáncer de colon y recto, es uno de los cánceres que se puede detectar de manera temprana. En el caso de las mujeres, la incidencia, obviamente, primero y lejísimo del cáncer de mama, con un 29,4%. Esta es la cantidad de nuevos casos por año, entre el 2002 y el 2011. Después, el cáncer de cuello de útero, que es un cáncer que en otras regiones está como más, tiene menor incidencia. En nuestra provincia es una provincia que se caracteriza por tener una alta incidencia de cáncer de cuello de útero, lo que es un bajón porque es un cáncer recontra detectable y prevenible. Y el cáncer de colon y recto también. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico con las que se cuenta? Hay varias herramientas de diagnóstico. En Semener, las que nosotros trabajamos son todas herramientas de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Hay otras, como por ejemplo, análisis clínicos. En el caso de la próstata, por ejemplo, se hacen análisis de sangre para detectar ciertos niveles hormonales. Bueno, hay distintos tipos de formas de diagnosticarlo. Una muy grande, un grupo grande de esas herramientas de diagnóstico son las herramientas de diagnóstico por imagen. Lo que quería decir acá, nosotros inicialmente el Centro de la Mujer se inauguró, no me gusta el singular, pero bueno, el Centro de, porque como si todos fuéramos iguales, el Centro de las Mujeres se inauguró el año pasado, lo construimos del 2021 para acá, y es es uno de los servicios nuevos, digamos, que cuando se inauguró Semener no estaba. ¿Por qué estoy contando esto? Lo estoy contando porque lo que nosotros detectamos justamente es que llegaban muchas pacientes a radioterapia sobre todo, y también a quimioterapia, con cáncer de mama, con cáncer del cuello de útero, que son cánceres que se pueden detectar tempranamente. Básicamente hay, no sé, 4 tipos de cánceres que se pueden detectar de manera temprana. Uno es, corregime Fer si me falta alguno, pero el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de colon y recto a través de del test de sangre oculta, y el cáncer de piel. No sé si el de próstata también se puede considerar con el... Bueno. Pero de estos 3 primeros, o sea, mama, cuello de útero y colon y recto, hay campañas, digamos, o sea, el Instituto, o lo que era el Instituto Nacional del Cáncer, desarrolla campañas que le llaman de prevención. Para mí no son de prevención, son de detección temprana, en las cuales a través de ciertos dispositivos se puede detectar tempranamente el tumor, y cuanto más rápido detectemos el cáncer, más altas son las posibilidades de curación y más altas son las posibilidades de tener un buen trayecto de vida, ¿no? Porque no solamente curarse, sino que también es cómo atravesar todo ese proceso. Lo que nosotros vimos es que estos cánceres, en particular el de cuello de útero y el de mama, llegaban las pacientes a radioterapia de la quimio
en estados muy avanzados. Entonces, decidimos poder implementar algunas herramientas para hacer la detección temprana acá en CMN. Lo que nosotros pensamos es como, porque un gran problema que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres cuando tenemos que hacer nuestros estudios anuales o periódicos, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero es así, tiene que ver con el tema de que si yo tengo que ir a la ginecóloga a pedirle las órdenes, después tengo que ir a hacerme la mamografía, después tengo que ir a la ginecóloga para que me vea la mamografía y me mande la orden de la eco, después voy a hacerme la eco, después vuelvo. Bueno, son 6 visitas al médico y muchas veces las mujeres, esto no es una opinión, sino que hay datos estadísticos que demuestran que las mujeres postergan sus propios estudios, sus propios exámenes médicos. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos era justamente pensar en una atención integral, o sea que el centro de la mujer es un lugar donde se pueda ir a ver al ginecólogo o la ginecóloga, se hagan todos los estudios, se tengan resultados y vos te vayas con un diagnóstico. Seguramente si hablan en algún momento, como cuando vean lo que les pasó Fer de Cáncer y Sociedad, van a ver que hacer el seguimiento, lo que sería la navegación, digamos, ¿no? Hacer el seguimiento de los pacientes que tienen diagnósticos positivos a veces es muy complejo. Entonces, bueno, una manera de evitarlo es esta. Entonces, en el Centro de la Mujer nosotros tenemos consultorio ginecológico, tenemos estudio de densitometría ósea, que no es para detectar cáncer, pero sí para detectar osteoporosis o para hacer evaluación de osteoporosis, que sobre todo para las mujeres menopáusicas es algo que es muy importante. Mamografía, ecografía, y una cosa que nos parece que es importante que empezamos a implementar en el Centro de la Mujer es el tema de los registros, o sea, participar con nuestros datos de los registros nacionales de tamizaje. Les muestro rápido, esto es el estudio, esto yo como que no lo conocía demasiado, esto es un densitómetro que es como si fuera un equipo de rayos X, que la paciente se ubica acá, esto es el que tenemos acá nosotros, se ubica acá y le hacen como una radiografía que en general es de la cabeza del fémur, en algunos casos también puede ser de la columna, y lo que te tira es un informe de este tipo, donde te da un valor de la densidad del hueso. Y te indica, en función de la densidad, en qué lugar estás de esta grafiquita espantosa, verde, amarilla y roja, y te indica el grado de densidad y por lo tanto en qué situación desde el punto de vista de la osteoporosis estás. Que es una patología, o sea, la osteoporosis es algo que es un proceso natural, que tiene que ver con la pérdida de calcio después de la menopausia, y que un problema que tiene la osteoporosis es que ¿cómo sería? No facilita la palabra. Sí, bueno, no sé, hay una mayor cantidad, o sea, hay una mayor posibilidad de fractura, sobre todo de cadera, y claro, aumenta el riesgo de fractura de cadera. La mamografía, que esto más o menos todo el mundo lo conoce, esto también es un equipo de rayos X, es un equipo del demonio, que te comprime la mama. Lo hizo un varón, les quiero avisar. Sí, porque me fijé. Esto es un equipo de rayos X también, pero es un equipo de rayos X de menor energía porque es para tejido blando. La idea es que se comprime la mama hasta un determinado espesor y la mamografía, en nuestro caso este mamógrafo es digital, se hacen en general dos adquisiciones, una horizontal y la otra oblicua, y la mamografía es como el gold estándar, digamos, es el estudio que más se hace para la detección temprana del cáncer de mama. En algunos casos, cuando las mamas, sobre todo cuando son pacientes que tienen mamas densas, la mamografía no alcanza y se complementa con una ecografía. En el Centro de la Mujer también tenemos ecógrafos. Las ecografías que hacemos no son solamente ginecológicas o mamarias, sino que son también de partes blandas, etc.
Este es, lo saqué al médico, bueno, este estudio es el único estudio que necesita un médico para interpretarlo en el momento en el que es hecho, digamos, ¿no? En general, la mamografía, la densitometría y todos los estudios diagnósticos que vamos a ver después por imágenes, todos lo hace personal técnico. En el caso de la ecografía, no sé si ustedes saben lo que es una ecografía. ¿Sí? Es un equipo en el cual la imagen se genera a través de un ultrasonido, esto es un riñón, bueno. Es un estudio que estos son los dos transductores, que son los que emiten el eco y los que recepcionan la vuelta, y en función de cómo es ese eco de vuelta, se va formando en función de la densidad del tejido, se va formando la imagen. Sirve para tejidos blandos. Si no lo ves cuando lo haces, es muy difícil de interpretar. No sé, esto puede ser un riñón o un niño. O sea, posta no sabemos. Bueno. Sobre todo para que no fue capacitado para ver la imagen. No, nadie puede. A mí no me mienten. Bueno. Y después tenemos, esa sería como la parte de imágenes del centro de la mujer, y después tenemos equipos de diagnóstico por imágenes que se usan para diagnosticar tumores o para situaciones, para patologías oncológicas, para cáncer, pero también, se usan para otros estudios. La resonancia y la tomografía, que son equipos que nos permiten, más que nada, estudiar la estructura, ¿sí? Y, no sé si alguien se hizo una reso o una tomo alguna vez. Sí. Bien. Y después el PET y el SPECT. El SPECT es el tomógrafo computado por emisión de fotón único, y el PET, que es el tomógrafo por emisión de positrones, que les conté hace un rato que el primero en América Latina estuvo en Mendoza, en la FUESME. Estos dos equipos son equipos de medicina nuclear. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. El SPECT es un equipo que está más, que hay más, digamos, es más común. El PET no, hay muy pocos. Y estos dos que están acá son un equipo SPECT y un equipo PET, pero además también tienen agregado un cabezal, es así el equipo, ¿no? No se lo agregamos nosotros, un cabezal de tomografía que sirve para hacer imágenes que se llaman híbridas, donde tenemos imágenes de medicina nuclear e imágenes de tomografía fusionadas. Así como la resonancia y la tomografía nos permiten evaluar estructura y anatomía, con los estudios de PET y de SPECT, lo que nosotros vamos a obtener más que nada son imágenes metabólicas o funcionales, que lo que nos van a permitir es ver qué está pasando, pero no a un nivel estructural, sino incluso a veces a nivel subclínico, o sea, cuando no hay una manifestación estructural, digamos, de lo que está pasando. Entonces, el PET y el SPECT, sobre todo el PET, se usan bastante en lo que tiene que ver con diagnóstico oncológico. Bueno, la tomografía la conocen, yo esto lo puse por las dudas. ¿Estoy bien? ¿Paso rápido? Bien. Bueno. Muy bien. La tomografía, Viña se me durmió ya. Porque Ya tarde. Ya se fue a dormir. La tomografía es, bueno, básicamente es un equipo de rayos X que tiene un cabezal que gira alrededor del paciente. Es una tomografía, es más que nada en la forma en la que es adquirida la imagen, que es con este equipo que está acá. Esto, acá adentro, es que va girando el cabezal con el equipo de rayos X, o sea, el tubo de rayos X y el detector. Obviamente las imágenes son todas digitales, y este tomógrafo que nosotros tenemos acá tiene la particularidad de que tiene una camilla. Ven que esta camilla, en general las camillas de los equipos son curvas. Esta camilla que está acá es una camilla plana porque la usamos para planificar los tratamientos de radioterapia, que ahora les voy a contar algo. ¿Vas a prender una luz? No, ¿cómo apagamos la idea? ¿Tienen frío? Centroamérica, bien. Bueno, pero es mi culpa que haya gente que tenga 40 grados en noviembre, en junio, ¿no? El segundo día que están con nosotros. Para que no se quieran ir. Pero está en 22. Lo subo a 23. Y hasta ahí le concedo a los bachelet. Los hermanos latinoamericanos. 24.
Y cerramos ahí. Bueno, la tomografía entonces, bueno, la mayoría de las tomografías se hacen en general, se pueden hacer con contraste, nosotros hacemos las tomografías con contraste, también hacemos alguna con sedación, sobre todo para pacientes pediátricos. Solamente a título ilustrativo para que vean, estos serían 2 imágenes de tomografía. Las tomografías son bastante buenas para todo lo que tenga que ver con lo óseo, con el nivel óseo, ¿no? Esto es, bueno, una imagen de la cabeza, y esto es un corte de un tórax, ¿sí? Acá indica la altura del corte. La resonancia también, el resonador es un resonador que es cerrado, de 1.5 Tesla. No sé si saben cómo funciona un resonador. Bueno, un resonador es como si fuera un imán, o sea, no es como si fuera, es un electroimán que está acá adentro, ¿sí? Que lo que hace es enviar pulsos al paciente, pulsos, y lo que hacen esos pulsos es alinear los espines de los átomos de hidrógeno del cuerpo, y que están en cualquier posición. Lo que hace el resonador es alinearlo, esto va a quedar grabado, alinear los espines, y cuando cada átomo vuelve a su lugar, emite una señal, y el resonador la capta, y en función de esa señal, ubica el átomo, y entonces reconstruye la imagen. Créanme que es más o menos así. Sí. Andrés, vos te decís, más o menos. Sí. Que no te pregunte como uno. Y ahí llega, hasta ahí llega. ¿Qué es el spin? Ahí está. Tenemos profesor de física. Bueno, esto es 1.5 Tesla, es un imán alto, grande, entonces es algo que es un electroimán, es un imán que hay que refrigerarlo con helio. Estas que están acá son bobinas, son bobinas particulares para cada tipo de estudio, que se usan para reforzar el campo magnético. Lo principal del equipo de resonancia es no entrar con cosas que puedan ser atraídas por el imán. Eso es un problema tecnológico que está más o menos solucionado, pero que es un problema tecnológico, por ejemplo, las camillas, las sillas de ruedas, los respiradores. Hay un montón de cuestiones que tienen un montón de metal y que todo eso no puede entrar al resonador. ¿Qué pasa? El imán es muy grande. No sé si han visto en el 2020 creo que fue, que había salido que en el Hospital Posadas en Buenos Aires habían metido una silla, la silla quedó pegada al imán, y eso deforma el campo magnético, entonces no se puede sacar la silla porque realmente el campo es muy fuerte, entonces lo que hay que hacer es básicamente apagar el imán. Y eso es un montón de plata y un montón de tiempo que lleva después volver a encenderlo, y eso implica que hay muchos pacientes que no van a poder atenderse, entonces hay que tener recaudos con eso. Este es el servicio que más cantidad de pacientes tiene por segundo. Estamos trabajando con Rezo prácticamente estamos trabajando de lunes a viernes 24 horas, y los sábados hasta las 8. Bueno, y este es el técnico. Este es el técnico de cada. Estas son imágenes de resonancia. Las imágenes de resonancia tienen muy buena resolución espacial. Son hermosas. Podemos ver cuestiones a nivel anatómico que con otros equipos no se pueden ver. Esto era un video, pero bueno, no lo pude hacer. Algo que es interesante, que hay muy pocos en la región, son los equipos de medicina nuclear, el SPECT y el PET. Los dos son equipos que generan, como les dije yo, imágenes que son funcionales. Nosotros al paciente se le suministra un radionucleido. El radionucleido es un elemento, un isótopo. ¿Andrés qué es un radionucleido? No. Me da cosa para que participe. Es un radioisótopo. Un radioisótopo es un elemento que es activo, ¿sí? O sea, que emite energía. Es un elemento inestable que, para atender a la estabilidad, emite energía en forma de fotones o en forma de partículas. Con los que nosotros trabajamos acá, el SPECT emite fotones, por eso es de emisión de fotón único, emite fotones de un cierto valor de energía, y con esos fotones, ubicando de dónde salen esos fotones y desde el paciente y cuántos salen, armamos las imágenes, se arman las imágenes, ¿no? Que sería esto, por ejemplo. En
esta imagen, que es una imagen de SPECT, acá tenemos los riñones y acá tenemos otro punto. Estos puntos así tan claros son puntos, son regiones donde hay mucha captación del radionucleido. Entonces, al revés de la tomografía, que el tubo de rayos, o sea, la fuente de radiación está afuera, en este caso, el paciente se convierte en una fuente de radiación. Le damos el radioisótopo, se lo toman, ese radioisótopo da vuelta, se ubica en la región que nos interesa, y después le tomamos la imagen. Acá es lógico que el paciente de los riñones tenga mucha radiación, porque el metabolismo del radiofármaco hace que se elimine por orina. Este punto que está acá, no sé. Igual yo no soy médica, así que no puedo decir qué es esto, digamos. Puede ser un tumor, puede ser una inflamación, puede ser cualquier cosa. No somos nosotros los que decimos que tiene el paciente. Y este equipo es un equipo muy parecido, bueno, de afuera parece que es igual. Esto es un PET-CT, es tomografía por emisión de positrones. Los radioisótopos que se generan acá, que se usan acá en este equipo, no son emisores de fotones, sino que son emisores de positrones. ¿Saben lo que es un positrón? El positrón es la antipartícula del electrón, o sea, tiene la misma masa del electrón, pero carga positiva. Cuando un positrón se choca con un electrón, se aniquila y genera 2 fotones de 511 keV, que es el equivalente a la masa del electrón. Esos fotones son los que usamos para generar la imagen. Esta es la imagen del PET. En general, las imágenes del PET son un poco mejores en resolución espacial que las imágenes del SPECT. ¿Qué más les iba a decir? Por ejemplo, acá en este caso tenemos muy prendido, o sea, con mucha concentración de radionucleido, el cerebro. Esto que está acá es el corazón y la vejiga. Esta es una imagen que está construida con un radiofármaco que se llama flúor de oxiglucosa. Es una glucosa que tiene un flúor radioactivo. El órgano que más glucosa usa, en la mayoría de los casos, hay casos en los que no, pero en la mayoría de los casos es el cerebro, ¿sí? Por eso, siempre que haya un estudio con flúor de oxiglucosa, vamos a ver que el cerebro está así, prendido. El corazón también utiliza mucho. Y de nuevo la vejiga, porque se elimina por vía urinaria. Acá hago una salvedad y me voy a apurar porque si no nos vamos a dormir. Ya está bajando la luz, ¿viste? Ya empieza. Capaz que podemos prender una luz. Prendemos una luz. Nosotros, en Argentina, es un país que tiene. No, que se despierta de allá. La Argentina es un país que tiene una gran tradición nuclear, 75 años, es uno de los pocos países de la región donde se producen radioisótopos de uso médico. Hay una parte que se produce en el reactor, en el RA3, que es un reactor que está en el centro atómico Ezeiza. Se está construyendo otro reactor que va a ser el RA10, el reactor argentino número 10, que va a producir también otros radioisótopos para poder hacer estudios. Y otra parte de los radioisótopos se hacen en lo que se llama un ciclotrón, que lo van a ver en física eléctrica, capaz, que es como un acelerador, ¿sí? Bueno, ahora lo tenés que dar. Un acelerador. No te preocupes. Es un acelerador que produce otro tipo de radioisótopos, como las dos maneras en las que se hacen radioisótopos. En un reactor o en un ciclotrón. En Argentina se producen de las dos maneras. Nosotros, en lo que sería el SPECT, o sea, los radioisótopos del SPECT se hacen en el reactor, vienen más o menos una vez por semana, y los que se hacen en el ciclotrón, que son los que se usan en el PET, son radioisótopos con una vida media muy corta, de 2 horas, por lo tanto, o sea, digo que a las 2 horas tengo la mitad de lo que tenía inicialmente, y a las 2 horas un cuarto, y a las 2 horas un octavo, por lo tanto, bueno, nosotros traemos de Buenos Aires el material para el PET. Traemos ese material y se prepara para inyectárselo al paciente en lo que se llama el cuarto caliente de medicina nuclear.
La cantidad de radionucleidos, que el radiofármaco que le damos al paciente, depende básicamente del peso y de la altura del paciente y de su metabolismo. Siempre que se hace un estudio de este tipo, hay una entrevista previa con un médico. Bien, pasando a las herramientas, esto es más breve, pasando a las herramientas terapéuticas. ¿Está muy aburrido? No ha visto a nadie dormirse, que es un montón. Bien. La semana pasada estuve en Santa Fe y se me durmió uno, lo veía dormido allá, era una bronca. Se había levantado temprano. Yo hago chistes, digo cosas. Herramientas terapéuticas en oncología. Básicamente hay 3 estrategias para tratar un tumor o un cáncer. Digo tumor o cáncer porque en realidad hay cánceres que no son tumorales, como por ejemplo la leucemia. Básicamente hay 3. Una es la quimioterapia, otra es lo que se llama la radioterapia y la cirugía. En general, ninguno de estos 3 tratamientos se da de manera individual, sino que siempre hay una combinación. Y una cosa que es importante de la oncología es que la oncología es muy paciente específica, o sea, nosotros acá en Semener, eso no lo dije, los consultorios, nosotros acá en Semener hay 4 oncólogos, 2 oncólogos, 2 oncólogas, que trabajan y que existe lo que se llama el comité de tumores, que es un espacio semanal donde invitan por ahí a otros oncólogos o algunos especialistas para definir los tratamientos de los pacientes. Nosotros en Semener hacemos quimio y radioterapia. No se hace cirugía, ¿sí? La cirugía se hace en el Hospital San Martín, en realidad. ¿Saben lo que es la quimio? La quimio es un tratamiento con drogas, con fármacos, que básicamente lo que hace la quimioterapia a grandes rasgos es impedir el crecimiento celular. Por un lado, impide el crecimiento de los vasos sanguíneos. Los tumores son tejidos muy vascularizados. Los tumores necesitan mucha nutrición, digamos, porque tienen un metabolismo muy rápido. Entonces, esas células necesitan muchos nutrientes. Una de las maneras de detener o de disminuir la velocidad de crecimiento de los tumores es justamente impidiendo el crecimiento de los vasos sanguíneos. Por otro lado, detiene la división celular y produce lo que se llama la muerte celular espontánea o necrosis o apoptosis. El problema que tiene básicamente la quimio, o el tema que tiene la quimio, es que depende de cuál sea la droga, tiene una mayor o menor especificidad. Como ustedes saben, las células tumorales son células del propio cuerpo, por lo tanto, a veces a los fármacos les cuesta distinguir cuál es una célula sana de una célula tumoral. Entonces, en general la quimio es un tratamiento que tiene muchos efectos secundarios y que también a veces tienen secuelas. Entonces, saber qué se le da al paciente es muy... decidir qué drogas poder darle al paciente depende mucho de la situación particular. Bueno, esto que está acá abajo es el hospital de día. El hospital de día está en aquella zona de allá del Semener, abajo a la izquierda. En realidad, nosotros tenemos una farmacia, que es una farmacia que solamente se ocupa, no es una farmacia ni abierta al público, ni con drogas generales, sino que es donde los pacientes llevan las drogas para hacerse su tratamiento y nosotros las guardamos para poder conservarlas en condiciones y demás, y hacerle la trazabilidad y todo. Entonces, el día que el paciente viene a hacerse el tratamiento, hay algunos tratamientos de quimio que son una vez por semana, hay otros que son diarios durante un periodo de tiempo. Bueno, depende. La mayoría son por vía endovenosa, algunos también son complementados con pastillas. Viene el paciente, el farmacéutico chequea que esté la medicación, se la pasa a la técnica, y la técnica prepara la droga para darle al paciente en una campana de flujo laminar, porque esto obviamente tiene que estar todo en condiciones de esterilidad adecuadas, pero además también la otra cuestión es que la mayoría de estas drogas son sensibles a la luz, a la temperatura, a la humedad, etc. Una vez que esto está hecho,
los pacientes se ubican acá en estos silloncitos y acá les suministran la droga, suele ser un par de horas, 2, 3 horas, dependiendo de qué sea el tratamiento. La vista es re linda, porque da para allá, y eso está bueno, es un lugar que suele estar tranquilo, digamos, ¿no? También en el hospital de día hay un shock room y demás, por si hay algún paciente que se descompense o que se sienta mal, o cuando a mí me baja la presión, tengo que ir. Este es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo no solamente están los oncólogos, las oncólogas, también están las enfermeras, que son las enfermeras de acá, por ahí, ahora no están, pero por ahí si algún día a alguien le interesa charlar con ellas, son personas que hace muchos años que trabajan en el ámbito oncológico y es muy, muy copado el laburo que hacen y la manera en que lo hacen. Bueno, las técnicas y el farmacéutico. Más que nada porque las enfermeras son las que están con el paciente diariamente, o sea, el oncólogo ve al paciente periódicamente, hace un seguimiento, pero la que ve cómo está el paciente cuando viene a hacerse la quimio, la que ve si se siente mal o se siente bien, si se le cae el pelo, si le levanta la temperatura, es la enfermera. Entonces, se genera mucho vínculo, ¿no? La otra técnica que se hace en Semener, y es como un poco la niña bonita del centro, es la radioterapia. La radioterapia consiste básicamente en dar una dosis de radiación al tumor, ¿sí? Es una dosis de radiación que hay dos maneras básicamente de darla. Una siempre son radiación X, son fotones de energía mucho más alta que la de las imágenes. Desde el descubrimiento de las radiaciones ionizantes a fines del siglo XIX, se sabe que la radiación produce efectos sobre las células, básicamente las mata. Entonces, la radioterapia aprovecha, digamos, esa condición de que las células son sensibles a la radiación. Entonces, la idea de la radioterapia es suministrar una dosis alta de radiación al tejido tumoral, protegiendo lo más que se pueda los tejidos sanos. Hay varias formas de hacer eso. Nosotros acá usamos un acelerador lineal, en Semener tenemos dos, que son casi iguales. Esa decisión de tener dos aceleradores son equipos muy caros, muy complejos, pero la decisión de eso tiene que ver con que si se rompe un equipo, poder tener uno repuesto para hacer el tratamiento, porque los tratamientos no se pueden suspender, porque eso empeora la condición del paciente. Nosotros, además de esa radioterapia externa, se hacen otras técnicas, como por ejemplo la radiocirugía, que es una forma particular de hacer radioterapia externa, o lo que se llama el baño de electrones. La radiocirugía es una técnica que se hace en muy pocos lugares del país, y acá se hace y se hace muy bien. La radioterapeuta que trabaja con nosotros realmente muy capa en eso. Y la otra técnica de radioterapia que estamos haciendo acá es lo que se llama la braquiterapia, que consiste en lugar de irradiar de afuera el tumor, se pone una fuente radiactiva adentro del paciente durante un determinado tiempo, esa fuente irradia el tejido cercano, por eso se llama braquiterapia, que quiere decir cerca, braqui, y después se retira la fuente. Nosotros tenemos un equipo acá que lo que hace básicamente es manipular esa fuente porque es una fuente de actividad muy alta, ¿no? Entonces, no es que yo puedo agarrarla y pasarla, no, se hace agarrar de manera remota. Por supuesto que la instalación donde se hace la braquiterapia es una instalación que tiene que tener ciertas condiciones de esterilidad, básicamente. Es casi un quirófano, no es un quirófano, pero más o menos. Como yo le tengo que suministrar al paciente una gran cantidad de radiación, tengo que proteger además, o sea, tengo que irradiar todo lo que pueda el tejido tumoral, pero tengo que proteger el tejido sano porque el paciente lo necesita para seguir viviendo. Básicamente, la radioterapia es un procedimiento complejo, que no es solamente darle irradiar al paciente, sino que también tiene que ver con generar imágenes para poder determinar exactamente dónde está el tumor, y también para determinar cuáles son las condiciones, cuáles son los órganos o las estructuras que yo quiero cuidar. Por ejemplo, esto es la vejiga, esto es una próstata, y acá está el recto. Esto es una planificación, se llama, para una irradiación de próstata.
En este caso, yo tengo que proteger la vejiga y tengo que proteger el recto, que además son tejidos muy sensibles a la radiación. Si yo quiero irradiar la próstata, tengo que proteger lo que esté por encima y por debajo. Entonces tengo que saber bien dónde está en ese paciente en particular y pensar cómo hacer para irradiarlo de manera de que llegue la menor cantidad posible a los tejidos sanos. Eso lo define la médica radioterapeuta o el médico radioterapeuta, digo médica porque la verdad es médica, y el físico médico, ¿sí? Que, por ejemplo, los físicos médicos que trabajan acá, el senior y los que están formándose, son todos bioingenieros de la facultad. El físico médico que trabaja en la parte de imagen, al cual lo nombré, es también bioingeniero formado en física médica, pero es de San Juan. Entonces, se planifica el estudio, se planifica, la terapia, se planifica cómo se va a irradiar el paciente, se hace una simulación para ver cómo se lo ubicaría, desde dónde sería la, ¿no? Porque todos los días al paciente lo tengo que ubicar igual, y recién después se hace la irradiación en el acelerador. La irradiación en el acelerador es algo que se hace en general en la mayoría de los tratamientos durante 20, 30, 40 días, todos los días. Todos los días el paciente tiene que venir a irradiarse. La irradiación dura 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Es más lo que tarda en acomodarse que lo que tarda en acelerar. Ya vamos terminando. Para que tengan una idea, estos son los servicios que tenemos acá en Semenar. Entre el 2016 y el 2025, fíjense que el primero es la resonancia, por lejos, ¿no? La cantidad de 55.000 pacientes. Después, los consultorios, que no solamente son consultorios oncológicos, si bien la mayoría de las consultas son a los oncólogos o a las oncólogas, en general también hay consultorios de clínica, de cirugía, de nutrición, de algún momento hubo de psicología, de cuidados paliativos, de terapia del dolor, bueno, algunos cardiología, ¿no? Como que vamos viendo, detectando algunas especialidades, por ejemplo, la cardiología la sumamos porque hay muchos pacientes que se hacen quimio que tienen algunos efectos secundarios a nivel cardiológico, cardiovascular, entonces hay que conseguirlos de cerca. Bueno, lo que más se hace es resonancia, tomografía y quimio hospital de día, y después el resto van bajando. Esto es lo que pasa acá, pero lo que quiero aclarar y que me parece que por ahí es algo interesante para pensar, esto no es un reflejo de las necesidades, quiero decir con esto. No es que hay 55.000 resonancias y, no sé, 233 radiocirugías, porque hay solamente 200 personas que necesitan radiocirugía, ¿no? El sistema de salud es muy complejo y muchas veces las decisiones que se toman, las decisiones que toman los profesionales o que toman los propios pacientes, bueno, no, los pacientes no toman muchas decisiones. Los profesionales tienen que ver más con qué es lo que conocen, a dónde les sirve más recomendar que vaya alguien, ¿no? Que por ahí, cuál es la necesidad real o cuál es la ventaja real de una cierta patología, de una cierta forma de hacer un tratamiento o de un diagnóstico. Esa es la realidad. Bien, ya me faltan 2 cositas y termino. La primera es esto de las estadísticas y registros. Es algo que no tiene que ver solamente con nosotros, con Semenar. Nosotros estamos trabajando en nuestra historia clínica, en la implementación de la historia clínica digital. Venimos, hace 3, 4 años se viene desarrollando una historia clínica propia. Bueno, nada, podemos discutir si está bien o no hacer una historia clínica propia habiendo tantos disponibles. Para mí es una discusión que hay que dar pendiente. No sé si ya charlaron con la gente que está desarrollando la historia clínica digital. No, ella sé que está trabajando en eso, pero estoy hablando de la gente de la provincia. No, bueno. Nada, bueno, nosotros estamos desarrollando nuestra historia clínica digital, está costando implementarla, la verdad. A veces es difícil que los médicos incorporen ciertas herramientas.
A veces también pasa que uno diseña herramientas que no le sirven a la persona que las usa, eso también es cierto. Entonces, bueno, necesitamos mucha interacción. Lo que estamos trabajando ahora es en el desarrollo de la historia clínica que nos permita poder aportar nuestros datos a 3 registros estadísticos que son los que maneja el Instituto Provincial del Cáncer, el Instituto Nacional a través del Instituto Provincial, que son esos 3 que están mencionados ahí. Por un lado el RITA, que es el Registro Interinstitucional de Tumores, que nosotros aportamos datos al registro del Hospital San Martín, o sea, los pacientes de San Martín derivados acá, nosotros le aportamos al San Martín qué es lo que hacemos, qué es lo que le hacemos a esos pacientes. El registro poblacional provincial de tumores, que es un registro que es bastante sencillo, que consiste en registrar básicamente los pacientes con los nuevos casos de tumores, registrar dónde vive la persona, cuántos años tiene, de qué trabaja, qué tipo de cáncer tiene, si tiene metástasis, etc. Bueno, es bastante complejo ese registro. Un poco la idea es que estamos trabajando para que la historia clínica pueda generar esos datos automáticamente. Lo que hace hoy, en el registro del RPPT, lo que hace es una de las personas, una de las navegadoras, va a cada institución y pide ver los registros y anota uno por uno los casos de cáncer. En las instituciones como la nuestra, en los laboratorios de patología, anatomopatología, bueno, nada, es una tarea bastante, muy pesada, esa tarea. Y es importante porque de estos registros después salen las estadísticas y de esas estadísticas salen las decisiones, digamos. Entonces, o no, pero bueno, por lo menos. Y el sistema de tamizaje, que es un sistema nacional, que lo que hace es registrar las evaluaciones de todos los que son los diagnósticos tempranos. Cáncer de cuello de útero, cáncer de mama y cáncer de colon y recto. En teoría, cada vez que una mujer o una persona, porque también los valores para el cáncer de colon y recto, se hacen un estudio de tamizaje de positivo o negativo, debería estar registrado en una ficha en el CITAM, para saber cuántas personas están haciendo ese diagnóstico temprano, cuántas personas están haciendo esos controles. Yo, por ejemplo, tengo una ficha en CITAM de una vez que fui al Hospital San Martín y me hizo una ecografía, que tenía mal cargado encima mi dato. Son sistemas recontra importantes, hay que mantenerlos actualizados. Las instituciones, en principio el Instituto Provincial lo que hace es tratar de que los datos se aporten desde las instituciones públicas, pero hay muchos pacientes que no se atienden en el sistema público porque tienen obra social, se atienden en otros lugares, y esos pacientes quedan subregistrados, y es un problema no saber, digamos, porque no podemos ni siquiera decir, no sé, hace un par de semanas apareció, no sé si vieron el programa de acá de la ciudad de Paraná, donde se hablaba de la falta de registros en la ciudad de Gualeguay, de los registros de nuevos casos de cáncer. Y es un tema, porque si yo voy a instalar, se va a instalar una industria, o se va a instalar algún tipo de no sé, una antena o lo que sea en un lugar, hay mucha cosa alrededor de eso, digamos, de las ideas de lo que da cáncer, lo que no da cáncer, y en realidad nos faltan estadísticas para poder determinar las causalidades. ¿No? Entonces es importante que estos registros existan y se mantengan, y es un compromiso de todas las instituciones de salud poder aportar sus propios datos. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Y lo que respecta a investigación y docencia, nosotros trabajamos muchísimo con la Facultad de Ingeniería, muchísimo. Tenemos, han pasado por acá muchos pasantes, muchas prácticas profesionales, muchos GPS, sobre todo de bioingeniería, también algunas de informática, algunas de la Tecnicatura de Procesamiento de Estructura de Datos, proyectos finales, tesis, trabajamos mucho con estudiantes o con gente que va a estar recién recibida. De hecho, ahora el viernes tenemos las primeras entrevistas para unas becas de ingeniería mantenimiento. Estamos empezando a trabajar, tenemos algunos proyectos propios. El mayor problema que tenemos es que si bien nosotros queremos hacer investigación, el mayor problema que tenemos es que
Lo asistencial nos lleva un montón de tiempo porque cada vez hay más pacientes, entonces hay que incorporar gente que solamente haga investigación o que mayormente haga investigación. Estamos trabajando con eso. Y después lo otro que es como lo más, me parece a mí, algo como para decir alguna otra cosa interesante, es lo que tiene que ver con las rotaciones. Nosotros recibimos a residentes de varias especialidades médicas que vienen a hacer sus rotaciones a Semener, sobre todo la parte de diagnóstico por imágenes. Y este año empezamos la primera residencia médica para la especialidad de radioterapia, que no hay en la provincia, no hay muy pocas en el país. Empezamos la primera en el mes de febrero, tenemos la primera residente. Y ahí sigue, así que bueno. Y creo que nada más. Y nada más. Bueno. Una hora y media. No sé cómo aguantan. Bueno, gracias. ¿Todo bien, equipo? ¿Estamos? La verdad que sí. Bueno, esto es así. ¿Qué pasó acá? Esto es... Mira, estaba Pablo, no se fue a dormir. Levantó la mano. Levantó la mano. Sí, está ahí. Bueno, invitamos a los amigos que están en la virtualidad, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, alguna idea que quieran compartir, es bienvenida. Ahí Nicolás Fernando puso, gracias por incluir la problemática del dato en la charla, estoy a disposición. El director del Instituto Provincial del Cáncer. La provincia. ¿Hay alguien que quiera decir algo? A ver. Que levante la mano. Yo si puedo, sí. Obvio, Pablito. Hola. Che, nada, felicitaciones, ¿no? por la charla, Jesuana. Gracias por la oportunidad de conocer lo que estáis haciendo allí, que es, bueno, más o menos voy siguiendo, pero esto ha sido una oportunidad para poder tener más profundidad y entender muchas cosas, que por ahí rememorar cosas, conceptos que había perdido. Che, y bueno, además de toda la felicitación de toda la iniciativa, ¿no? Y que sigáis haciéndolo y invitarnos, y gracias por esta oportunidad. Te quería preguntar, Jesuana, a ver tu opinión, a nivel de innovación o posibilidades futuras de desarrollo tecnológico, ¿por dónde crees que ves? Y todo el impacto de la inteligencia artificial, ¿cuán cercano está para poder dinamizar? Lo que planteaba también Nicolás, creo, el tema del dato, ¿no? La necesidad, y tú también lo decías, la necesidad de recabar datos para poder potenciar y mejorar, ¿no? la prestación de servicios. ¿Cómo lo ves a todo eso? Sí, en realidad, sobre todo, bueno, el campo de lo que tiene que ver con imágenes, pero en particular lo de la radioterapia me parece que son áreas de conocimiento donde hay mucho para laburar desde el punto de vista de la innovación. Si bien en general los equipos son como cajas cerradas, porque en realidad nosotros no tenemos, o sea, tenemos acceso a los equipos de manera mínima, ¿no? Digo, se rompe un equipo y podemos hacer alguna cosa mínima mientras llega a la empresa. Pero no lo digo más tanto desde el desarrollo de este equipamiento, sino más sobre cuáles son las cosas que se pueden hacer para mejorar los procesos. En ese sentido, se han hecho algunas cosas acá, por ejemplo, respecto al tema del baño de electrones o la radiación de sangre con el Hospital San Martín, se han hecho algunos aportes que están buenos, que son interesantes. Y respecto a lo que vos decís de la inteligencia artificial, también, tanto en radioterapia como en diagnóstico por imágenes, hay como una explosión en lo que tiene que ver con la automatización en la detección de lesiones, por ejemplo, en el tema de imágenes, o esto que yo contaba hace un rato del tema de la planificación. Hay bastante software que automatiza eso. Está todo en evaluación, digamos. Por ejemplo, los chicos acá en radioterapia fueron, o sea, una de la empresa que tiene, la empresa que diseñó, que hizo el acelerador lineal, los aceleradores que están acá, que es Varian, les pasó
a los chicos una cantidad de, o sea, les dio el software, digamos, de inteligencia artificial para que lo probaran y para que hicieran una evaluación en función de la experticia que tienen ellos en la planificación y en la definición de volúmenes de variación. Así que eso es algo de lo que vienen trabajando, digamos, más en evaluación que en desarrollo. El desarrollo que se está trabajando, que es muy incipiente acá en Semener, pero que se viene desarrollando bastante, es lo que tiene que ver con lo que es en imágenes, en la detección automática de ciertas lesiones o de ciertas patologías. En eso, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicieron el año pasado, que fue un proyecto, a partir de un proyecto en la con gente de la Facu, de una pasantía, de una PPS, tuvo que ver con la detección de ciertos picos en la espectrometría de la resonancia magnética, detectar ciertas patologías. Permite detectar demencia y algunas otras patologías, sobre todo cerebrales. Pero es algo en lo que se viene elaborando bastante y yo, en mi opinión, es que es inevitable, digamos. O sea, no hay manera de... La automatización, sobre todo en el tema del diagnóstico, el poder, o sea, lo que ve el ojo, por más entrenado que esté el ojo, no, o sea, el nivel a lo que llega la detección no va a alcanzar nunca lo que se puede hacer a nivel automático. Obviamente que siempre se va a necesitar al médico, al especialista en diagnóstico por imágenes, porque tiene que confirmar, porque el diagnóstico no se hace solamente a partir de una imagen, sino que se hace a partir de conocer la condición general del paciente, ¿no? Pero bueno, es algo que viene desarrollándose bastante. En la Fundación Centro, que es una de las fundaciones primas de Semener, que está en Cava, hace poquito hicieron un desarrollo para reducir los tiempos de la resonancia, de algunos estudios de resonancia y de medicina nuclear a través del procesamiento. O sea, eso está en proceso de patente. Y son cosas que están muy buenas, digamos. Yo creo que es una herramienta recontra importante. No hay que temerle, digamos. Sí, siempre, obviamente, algo que también que estuvimos viendo y que por ahí es interesante es pensar qué entrena esos algoritmos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tener, no sé, un set de imágenes de gente, no sé, de españoles, que tener un set de imágenes de Argentina, de alguna zona en particular de Argentina. Bueno, nada. Nosotros hicimos algún análisis incipiente, que no lo terminamos todavía, para ver qué tan buenas son esas bases de datos que son las que entrenan a los algoritmos, en definitiva, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que es un desarrollo que, bueno, se está trabajando bastante en eso. Gracias, Pablo. En el auditorio. A ver, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. Con lo que dijiste al inicio de la charla, en que es muy difícil el seguimiento de los casos positivos y a su vez la cantidad de servicios que ofrece el Semener, ¿cuál es la iniciativa que toma el establecimiento ante una atención más personalizada? Nosotros, no, en realidad es difícil la pregunta porque, o sea, tampoco vos podés acosar al paciente, digamos, ¿no? O sea, una cosa es lo que haga el Instituto Provincial a través de la navegación, de informar. Nosotros lo que tratamos de hacer es que el acceso al servicio sea lo más fácil posible, ¿no? Que dar los turnos lo más rápido posible, que cuando el paciente llega no pierda tiempo, que tenga claras las instrucciones para llegar al estudio, que tenga la orden autorizada, o sea, un montón de cosas que hacen a que el paciente venga a hacer el estudio. Y después, facilitar todo lo que se pueda el acceso al diagnóstico. En el caso del diagnóstico, que bueno, nosotros, por ejemplo, implementamos este año, en lugar de antes entregábamos las imágenes, por ejemplo, en papel y en un CD, y sí o sí el paciente tenía que venir a buscarlo. Ahora implementamos la página, el acceso al portal, entonces el médico tiene acceso a las imágenes de todos los pacientes que prescribió algún estudio, lo mismo que cada paciente tiene acceso a todas sus imágenes, o sea, tratar de facilitar esas cosas, digamos.
es muy difícil hacer ese seguimiento. Porque en realidad nosotros recibimos muchos pacientes que no son de, o sea, hay muchos, pero la mayoría son de acá de la zona. Pero después también por ahí vienen pacientes del interior de la provincia, a veces vienen pacientes de otros lugares. Y bueno, hacer el seguimiento de esos pacientes es complejo porque los pacientes no siempre les resulta fácil venir, digamos. Y no sé, por ahí Nico que está conectado, por ahí puede contar un poco más, pero es difícil también a veces, o sea, es una tarea grande la de trabajar para que el paciente entienda en qué situación está, que entienda que tiene que repetir, o sea, no estoy planteándolo desde una subestimación al paciente, ¿no? Sino que por ahí uno a veces da por sentado que, bueno, si te haces una mamografía, tenés que estar preocupado y buscar tu resultado, y a veces hay gente que subestima el resultado, o no lo va a buscar porque no tiene tiempo, o lo que sea, o a veces recibe el diagnóstico y se asusta, y no quiere volver al médico a tratarse. O sea, todas esas cosas son cuestiones que son por ahí difíciles de entender para quienes tenemos mayor contacto con el mundo médico, por decirlo de alguna manera, con el sistema de salud, pero son cosas complejas, que para mí tiene que ver básicamente con la atención del paciente. O sea, si vos haces que llegar a un lugar sea imposible, o sea, sea dificilísimo, y qué sé yo, es difícil que el paciente vaya, venga, acceda. Para mí lo principal es facilitarle todo lo que puedas del acceso. Porque si tiene que venir a buscar turnos, si tiene que venir a buscar el estudio, si viene tiene que estar 3 horas en la sala de espera. Y bueno, todas esas son cosas que son cuestiones que podrían pensarse como menores. No son problemas tecnológicos, pero son los grandes problemas en realidad. Porque son los que de alguna manera constituyen una barrera para que el paciente pueda acceder a la salud. Digo. Otra pregunta así como de esta. Ahí en el auditorio, otra pregunta. Son todas bienvenidas, ¿eh? Bueno. Perdón, es muy buena la pregunta en el sentido de que nosotros tenemos el problemita bueno, Sam no, pero la mayoría de los ingenieros tenemos el problema de que nos fascinamos con lo tecnológico y siempre pensamos que frente a un problema hay una solución tecnológica que nosotros tenemos que traer. Y en realidad muchas veces la solución no es tecnológica. A mí me ha pasado haciendo proyectos de extensión o hablando, o acá mismo en la facultad, ¿no? O acá mismo en Semener, frente a un problema, pensar, no, la cuestión es comprar tal equipo o implementar tal software o ver qué sé yo. Y en realidad el problema está mucho más abajo, digamos. Es otro. Por ejemplo, lo de la historia clínica digital, ¿cómo haces vos para implementar? O sea, ¿es un problema si la historia clínica vos accedes por internet, o solamente de acá, o si tiene un botoncito acá o acá? No, no es ese el problema. El problema es que el médico no se acostumbra y no la usa. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema a resolver. Y nosotros solos, como bioingenieros, no la podemos resolver. Hay que resolverlo de manera interdisciplinaria, digamos. Lo mismo que contaba Pablo la otra vez respecto a los cuidados, digamos. Nada de esto tiene una solución con una sola mirada. Muy bien. Gracias. Muy bien, Jesús. Espectacular. Siempre pensamos en el trabajo de equipos interdisciplinarios, en poder dialogar con otros. Por eso, en los primeros años tratamos de trabajar en las competencias que nos ayuden a ir a buscar y explorar los problemas que se tienen, sin ir pensando en la solución de primera mano. Acá nos está acompañando el director provincial del Instituto Provincial del Cáncer, está Nicolás. El Instituto Provincial lleva adelante programas de prevención con tecnologías. O sea, hoy tenemos lo que contaba Jesuana, tecnologías para hacer la autotoma del test de virus de papiloma humano, que permite detectar si hay presencia de este virus y riesgos aumentados a tener alteraciones en el cuello uterino y con eso poder prevenir. Con Nicolás tuvimos el gusto de llevar adelante algunas pruebas pilotos hace unos años atrás y de ver cómo a veces es fácil el test, lo que es difícil es tomar el resultado
cuando esas poblaciones son vulnerables o están alejadas. Entonces llevábamos a lugares, a parajes costeros, donde para ir a ver al médico, a un efector de salud, había que tomarse un transporte que costaba dinero y sin la certeza de poder llegar a tener un turno, y después qué hacer con eso, ¿no? Cuando la tecnología te ayudaría a poder detectar. El programa de navegadoras del Instituto Nacional del Cáncer fue un avance enorme, porque aparte de hacer estos test del Papa Nicolau, que es una técnica sencilla, de hace muchos años, permite la prevención, y en la red de salud de nuestra provincia hay muchas personas que salvaron su vida a partir de una detección temprana y un tratamiento oportuno. El programa este de navegadoras permitía acompañar a esas mujeres que vivían, no sé, en parajes costeros, en poder avanzar. O sea, cuando uno piensa en lugares que no son tan, que no están en nuestras ciudades, el llegar a un centro de esta magnitud, a veces se juegan otras cuestiones subjetivas, qué hacer, y muchas veces se piensa el cáncer como algo terminal, y teniendo en cuenta que hay mucho para prevenir y para hacer y para poder sobrevivir. Hay tecnología, hay fármacos que nos ayudan a tener una calidad de vida mejor. Le voy a pasar a Nicolás, que lo tenemos ahí, levantando la mano. Está levantando la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a hacer intervención porque ya me nombraron 2 veces. Si no va a parecer que estoy conectado, como pasa habitualmente, solamente para figurar. No, venía escuchando, tenía otras obligaciones de consultorio, etcétera, pero no quería dejar, bueno, primero de saludarlos a todos, de agradecer también que me hayan mandado la invitación, de problematizar los datos, como he escuchado, y es un problema muy complejo que tiene muchas cuestiones, pero en varios momentos quería interceder, pero me voy a tomar de esta última porque es un poco la realidad que nos está pasando. Cuando nosotros ponemos la implementación de estos programas, eh, hoy en día no continuarlos o que se hayan suspendido o que estén en stand-by, o que diferentes corrientes de pensamientos o decisiones políticas hagan que programas que están muy bien organizados se trunquen, nos hace retroceder un montón. Porque esta experiencia que contaba Fernando, que fue muy valiosa con el test de HPV, hoy es muy dificultoso darle continuidad, y todo ese beneficio que la tecnología nos había aportado, estas nuevas decisiones de desarticular, de financiar, hace que todo el beneficio se pierda y haya que nuevamente comenzar la próxima vez que las decisiones nos acompañen a captar esa población, y a esa persona que en su momento la convencimos para hacer el test, la vamos a tener que volver a convencer la próxima vez para decir, no, bueno, ahora sí en serio, te vamos a dar la continuidad o el continuo de diagnóstico y tratamiento. Así que es una de las problemáticas que hoy tenemos. Todos están al tanto de lo que está pasando tanto con el Instituto Nacional como con la salud pública. Bueno, y no quería dejar de comentar lo que esto dificulta el trabajo que se hizo y los resultados que esperábamos, ¿no? Y no todo es tecnología, y a veces las personas aceptan estas intervenciones, pero si no les aseguramos la continuidad a largo plazo, perdemos y la volvemos a perder, y ahí es cuando retrocedemos. Así que bueno, quería hacer ese comentario. Gracias por la charla, estuvo buena, y estoy a disposición, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Acá le estaba compartiendo a nuestros estudiantes el trabajo de investigación que hiciste sobre la prueba piloto de implementación de prevención y detección temprana de cáncer de colon rectal, que fue publicado en la revista Argentina de Salud Pública. A veces eso también empezamos a trabajar en el cursado, qué hacemos con el conocimiento,
y por qué es importante investigar nuestras realidades. Acá el doctor, junto con la doctora Claudia Enrique, hacen una revisión de la prueba piloto de la implementación de este programa de prevención y detectan las oportunidades de mejora, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a que tengamos menos personas que lleguen acá con una patología evolucionada que podría ser evitable. O sea, como lo detectamos oportunamente, tenemos más posibilidades de resolver. Así que bueno, compartimos eso también a nuestros estudiantes, que es parte muchas veces de pensar las políticas informadas en evidencia. O sea, cuando se hacen estos estudios, o sea, esas conclusiones, esos informes, sirven para mejorar y para pensar los recursos necesarios para atender. En relación a los temas de salud digital, de informática médica, nosotros empezamos a hacer un trabajo ya hace unos años vinculado con las leyes de trazabilidad de medicamentos. En el tema de oncológico fue lo que dispara que haya una ley de trazabilidad de medicamentos para prevenir la adulteración, y eso se hizo basado en software libre, en GNU-GEL, todo un sistema de trazabilidad desde el laboratorio hasta el paciente, lo que permitía garantizar ese seguimiento, esa trazabilidad que ayuda a evitar que sea el medicamento apropiado en el momento justo. Eso trabajó la bioingeniera Ingrid Spesotti con Mario Puntín. Se presentó en ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. Y después, con el paso del tiempo, muchas regulaciones como esa desaparecen. Así que bueno, hay aportes desde lo concreto a la gestión del medicamento como un insumo importante a la hora de los tratamientos. Y siempre, si puede volver a la imagen del Programa Nacional de Cáncer. ¿Sí? Acá, bueno. Ahí está Nico. Acá está Nico. ¿Ya? Bueno, el Programa Nacional de Control del Cáncer es un plan nacional que es muy interesante de leer. Aunque le falten las Islas Malvinas acá, sí, es válido, sigue siendo válido. No lo vamos a tachar por eso. No, nosotros se lo agregamos. En nuestras presentaciones se las agregamos. Una de las cuestiones que plantea cuando analiza los datos y la calidad y la gestión de los datos, plantea la formación de tecnicaturas en registradores de datos. Eso en 2018. Nosotros pensamos, y a veces, Chao, Pablo, pensamos que cuando se piensa en la política de salud está totalmente compartimentalizada, porque estaba el Instituto Nacional del Cáncer y de manera simultánea estamos teniendo los avances más notables en la Estrategia Nacional de Salud Digital. O sea, debe ser como dentro del mismo Ministerio de Salud teníamos los que pensaban que esto se resolvía teniendo registradores manuales que recorran las instituciones como lo hacen los registros provinciales de tumores, que van institución por institución tomando apuntes para tener el registro. Y por otro lado teníamos una Estrategia Nacional de Salud Digital que plantea la interoperabilidad como estrategia para compartir datos y que no haya que hacer doble registro. Porque si hay algo que es muy molesto, es que alguien tenga que cargar muchas veces lo mismo en distintas páginas web. Y eso hoy no es un problema tecnológico, es un problema político, que tiene que ver con la interoperabilidad. El viernes 13 de junio tendremos una jornada de salud digital en la Facultad de Ingeniería, donde mostraremos herramientas basadas en el software libre, que estuvieron trabajando nuestros amigos de Honduras, en el municipio del Níspero, y nuestros amigos locales también en varios lugares.
Es genial que en Semener estén avanzando en esto de no pensar en cargar en cada registro, ¿no? Sino en poder tener los datos que necesita cada registro y compartírselo. En eso estuvimos trabajando. Yo, a modo de agradecimiento, le traje un pequeño obsequio. Muchas gracias, Jesuana. La charla fue... 40 años que lo conozco, nunca me regaló nada. Bueno, la charla fue muy completa, incluyó desde el átomo hasta la política sanitaria. Para que lo digan. Este trabajo de Ahí cáncer, participé yo. de cáncer y sociedad, donde también está Jesuana. Le corregí a Fernando lo que estaba, para que se entienda lo que estaba escrito. Muy bien, genial. Fuimos coautores y después este trabajo abordaba las trayectorias diagnósticas y terapéuticas del país mirado desde Buenos Aires. Este trabajo acá es una colaboración con el Instituto Chino Germani de la UBA de Ciencias Sociales. A veces, cuando miramos los problemas de la salud pública desde lo tecnológico, nos vamos a quedar rengo y necesitamos las ciencias sociales para que nos ayuden a entender nuestras organizaciones y el comportamiento y las decisiones que se toman en el territorio. En este trabajo, que se hizo en colaboración con muchas comunidades entrerrianas, que dio lugar a un documental que se llama In Situ, el cáncer como injusticia social, que es la versión corta, 90 minutos, y tenemos un tráiler de 15, para no tener que leer esto, pero... Un trailer de 15. Sí, claro, es la versión resumida de esto. O sea, tenemos para todo, decir, porque hay una cuestión, a veces los tomadores de decisiones no pueden sentarse a leer esto, y es necesario facilitar otras formas, como son las publicaciones en revistas y otros materiales, y a veces para leerte una publicación también te ves un video y podés entender de qué va. En este material, sí, ahora estamos utilizando la tecnología. Bueno, en este material hay un capítulo que es sobre los registros en cáncer, que incluye, aparte de los registros que mencionó la ingeniera y presidenta de la Fundación Semener, incluye los programas de medicamentos, porque resulta ser, y también las obras sociales, porque las obras sociales también piden su formulario. Entonces todos piden formularios, pero podríamos resolver si aplicamos el programa, la Estrategia Nacional de Salud Digital, que habla de la interoperabilidad. Así que bueno, esto se lo dejamos acá para Semener. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro secretario quiere decir algo. No, me dijo. Gracias, Jesuana, por la charla. También gracias al Semener, digamos, por la oportunidad de hacer acá la actividad. Felicitaciones al equipo de cátedra. Yo la verdad que me voy muy contento en el sentido de que lo que pensamos cuando pensamos en este espacio dentro del segundo año del plan de estudio, para mí está súper cumplido. Acá hubo más cosas que se dijeron más allá de lo que decía Fernando recién. Acá hubo perspectiva de accesibilidad, hubo perspectiva de género, lo que pensamos que tienen que formar parte de todo el trayecto de nuestros estudiantes para formar profesionales comprometidos en todo sentido. Así que bueno, felicitaciones. Si hay cosas que no sé, quizás los técnicos no se entendieron, seguramente se dejó plantada la semilla para abrir perspectiva de análisis en el resto de la carrera. Así que bueno, reitero las felicitaciones y el agradecimiento. Gracias, gracias por venir. Seguro. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, basta. A todos los que nos acompañaron. No quedó nada acá. Ya está. Acá, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos.